sé. Igual estoy un poco nerviosa. Se me vino a la mente en nuestra luna de miel cuando fuimos en el jet ski y te ibas un poco asustado. Es bueno, es bueno. ¿Te ha venido ese? Sí. Que era muy temeraria. Y tú me dices lo mismo y lo que te llevo diciéndote varias noches, pues yo siempre uno más. Y me preguntas por qué y te digo por qué. Los padres siempre van a querer más a los hijos que los hijos a los padres. Y te digo que te quiero. Por si no hay mañana. Y me dijo, Pam tiene un corazón por descubrir. Y se me quedó grabado hasta el día de hoy. Cuando pienso ahora, hasta me por dentro... ¿Lo habías dicho? ¿Eh? ¿Has dicho eso? ¿Te lo había dicho? Yo creo que incluso hace poco te había dicho lo ¿Qué de... dijiste? Ah, pues no, sí. Ah, por eso. Pues lo dijo él y dio en el clavo. Como que él también veía eso, ¿no? Veía eso de ti. Un corazón por descubrir. Entonces, aunque te haya tocado ser la primera porque... Yo soy tu mujer y soy el conejillo de Indias. Exacto. Pero para mí es... que puede ser muy fuerte, muy bueno, muy potente. ¿Quién es Pamela Catalán? Soy, lo primero que me viene a la mente ahora es soy mamá, pero porque es yo creo que una de las, se ha caído el foco, de mis facetas más, que ocupan más de mi tiempo, pero soy, antes que ser mamá, soy hija de Dios, conozco a Jesús y pues nada, soy una mujer ahora que se dedica a estar en casa con los hijos, a intentar ayudarte a ti en lo que tú quieres hacer y no sé definir más, pues soy de México, aunque la gente dice que ya no hablo como de México, pero tampoco hablo como de aquí de España, así que eso queda un poco ambiguo. Llevo aquí ya casi 12 años y si lo pienso es muchos años ya de estar aquí. Entonces soy mexicana, aunque no se escuche como tal, aunque tú comas más picante que yo. ¿Cómo fue tu infancia? Yo diría que tuve una infancia buena. Tengo dos hermanas mayores, una hermana más pequeña y bueno, hasta los 5 años viví en Ciudad de México. Luego nos cambiamos a otra ciudad y no sé, yo diría que fue una infancia bastante normal. Pues ir al cole, jugar con amigos. Mi mamá se dedicaba a estar en casa, a cuidarnos a nosotras y para mí fue pues, un ejemplo siempre de, no sé, siempre estaba ahí y siempre le daba tiempo para hacer todo. Yo no sé cómo hacía porque yo no puedo todavía. O sea, pues por ese lado normal. Por el otro lado, pues cuando tendría yo unos 6 o 7 años. Se te veo, papá. Con los ojos ya rojo. ¿Quién define la belleza como la ve? Mi madre enfermó de cáncer y por ese lado pues no fue una infancia normal. Por lo normal es que uno crezca con sus padres, con tus papás, como diríamos en México, sanos y no tener que crecer con eso, ¿no? No entendía yo mucho, solo entendía que ella estaba que estaba malita a ratos y pues bueno, hubo muchas cosas que no me explicaban o no entendía. Yo solo sabía que de vez en cuando tenía que irse para el tratamiento y volvía a echar polvo y luego se recuperaba. ¿Tenías cuántos años? 6 o 7. Sí. Y estuvo en tratamiento, luego mejoró y estuvo unos años pues que como que todo volvió a la normalidad, ¿no? Pero igual me estoy adelantando un poco. Luego el cáncer volvió y ella murió cuando yo tenía 12 años. Ya pues se expandió mucho, ya era mucho.
ser una persona que te cueste abrirte, que te el corazón más cerrado, vino antes, en el momento o después de lo de tu madre. Me vino antes, yo creo que desde que ella enfermó, yo creo. No sé, el no entender muchas cosas que no explicaran otras, escuchar mensajes de que ya vea que tú estás bien. Entonces fue Quería preguntar eso cuando me dijiste. Sí. presiones que no sé si presiones. Que yo no creo que la gente no lo hacía con esa intención, pero no era consciente de lo que me estaban causando a mí, ¿no? Como de, pues que ya vea que estás bien, como para no poner una carga más. Y yo creo que eso fue ahí donde empezó a afectarme. Pero volviendo un poco atrás, a cuando era más pequeña, pues yo nací en una familia cristiana, en el sentido de que pues íbamos a la iglesia los domingos. Entonces yo siempre escuché de Jesús desde pequeña. Desde que íbamos a la iglesia, desde que tengo memoria, pues era ir a la iglesia y escuchar las historias. Y es que me acuerdo que a mí me encantaban. Me encantaba escuchar todas las historias de la Biblia, pues las típicas de, yo qué sé, de Noé, de José, de Daniel. Y llegué a entender el Evangelio cuando yo tenía pues unos 10 años. Que pues te lo he contado en una conferencia para el Día de las Madres, me parece que era. El que estaba compartiendo hizo una invitación al final de, pues compartió el Evangelio, dijo aquel que, bueno, no acuerdo las palabras, pero la idea era pues de aceptar a Jesús como tu Salvador. Y en ese momento yo quise hacerlo. Dijeron de levantar la mano y yo no la levanté por vergüenza, por no sé. Siempre he sido pues más introvertida de levantar la mano el que quisiera, pero yo esa noche dije yo quiero tener a Jesús en el entendimiento de un niño de 10 años, no sé. Pero yo creo que ese fue el momento en que creí en Jesús y fui salva. Igual sí que hay que retroceder un poco, que eso, pues mi madre murió yo con 12 años y yo a los 14 años hubo cosas en casa que fueron difíciles para mí y que hizo que yo me enfadara con Dios y que le dijese a Dios pues como que hasta aquí, ¿no? Como que yo creí que ya había sufrido lo que tenía que sufrir. Y me acordé de eso porque hace un par de días estaba escuchando un podcast de una mujer que pues también lo había pasado muy mal. No me acuerdo qué pruebas había tenido en su vida y estaba embarazada y con 39 semanas se murió su bebé. No, unas semanas antes de que naciera. Y que ella había pensado como diciendo, Señor, pues yo ya había sufrido, esto no me correspondía, ¿no? Pues me hizo pensar en eso porque yo tenía dicho, o sea, yo ya pasé la muerte de mi madre y como para que encima me des esto, ¿no, Señor? Y entonces pues me enfadé yo con el Señor y seguíamos yendo a la iglesia, pero pues yo iba un poco por ir, porque me llevaban y porque no tenía otra opción. Pero entonces en ese tiempo, pues en la escuela y eso, conocí a un chico, era mi amigo y todo, y solo faltaba que me pidiese que fuésemos novios. Y justo fue antes del campamento que te cuento. Y fue al campamento y hablaron de ese tema. Y pues yo decía, como que siempre daban las excusas, ¿no? Habían puesto una lista de excusas de qué excusas ponemos para salir con chicos o con personas que no conocen al Señor. Y una de ellas era pues que no, que daba igual si no te ibas a casar con esa persona. Y mi pensamiento era ese, ¿no? De decir, pues, o sea, tengo 16 años, yo no me voy a casar con esta persona. Y cuando vi esa lista y luego un versículo que decía en Santiago 4:17, que decía, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado, fue ahí cuando el Señor me confrontó. Y fue bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? Ya que sabes, ¿qué vas a hacer?
Y yo creo que ese campamento fue para mí el volver al Señor, el volver a decir, pues perdóname, yo no sabía, o sea, tú sí sabes, Señor, yo no sé nada. Eh, eh, sino como quién soy yo para decir lo que tengo que sufrir o no, o quién soy yo para decir que te equivocaste en esto. Y al volver del campamento, pues vino la prueba de que el chico me pidió ser su novia y yo tener que explicarle, decirle que era creyente, aunque llevaba tiempo no demostrándolo, que eso era lo que creía y que no podía salir con él. Entonces, no sé, como que a raíz de ahí fue el decir, pues no voy a tener una relación o no voy a salir con alguien que no conozca al Señor y me voy a esperar hasta casarme. Entonces, como que era algo que ya daba yo por sentado que era lo que el Señor quería, era un compromiso que he hecho con el Señor y ya está. O sea, no pensaba en eso. Para mí era como tenía que ser y estaba tranquila y tenía contentamiento en ello y no era algo que, no sé, que me quitara el sueño o que estuviera pensando, ¿sabes? En tener un novio. O sea, entiendo yo que entonces la satisfacción que tendrías sería la de Dios me ama, ¿no? Sí. Como que a los 16 años y volver al Señor para mí fue como una etapa muy, no sé, como que muy bonita de decir, pues tengo al Señor y no sé, seguía manteniendo mis amistades del instituto, de la prepa, pero también fortaleciéndome no sé, en el grupo de jóvenes. Fue un tiempo también muy bonito de hacer cosas, hacíamos cosas los sábados en las reuniones, pero no era simplemente pues ir y ya, sino incluso cuando nos tocaba, me acuerdo, ¿no? Pues lavar las sillas, pues nos lo pasábamos genial. Y era al día siguiente, el domingo después de la iglesia, pues cada quien ponía, yo qué sé, 20 pesos, que ahora que es €1. Y entre todos juntábamos y comíamos tortas o bocadillos y no sé, entonces fue un momento de compañerismo y de amistad también muy bonito con los jóvenes de la iglesia y fue un tiempo de mucho crecimiento también con el Señor. ¿Qué le dirías a una chica con perder la virginidad antes del matrimonio? Le diría que todo lo que escucha y que dicen, que es mentira, que no se crean las mentiras, que nunca va a encontrar una identidad en las otras cosas, en lo que sea, tanto cosas buenas como pueden ser los estudios, como pues lo típico que dicen alcohol y drogas y todo eso. Que le diría pues que espere, pero que antes de eso le diría que busque a Dios, que es lo único que le va a dar paz, tranquilidad, satisfacción. No se lo diría solo a ella, se lo diría a cualquier persona. Le diría que no merece la pena ceder o dejarse llevar por la presión tanto de los amigos o de lo que le rodea, que no merece la pena, que eso es, que no le va a llenar, que puede que llene un segundo y después otra vez. A ver, yo no voy a decir que desde los 16 hasta que me casé todo fue estoy feliz con mi situación y el Señor y yo y no hace falta nada más. Hubo momentos, claro, en que veía que pues mis amigos se casaban o que empezaban a tener hijos o simplemente que a veces que quería yo hacer algo y pues con amigos casados es difícil y ahora lo entiendo yo, ¿no? Pero momentos en que te sientes sola y dices pues oye, quiero tener a alguien. Entonces en esos momentos yo diría agarrarse al Señor. Le diría pues eso, o sea, no cedas. Va a haber momentos en que vas a querer ceder o vas a decir pues oye, mira, yo estoy esperando, Señor, deja que te eche una mano. Pero luego cuando nosotros le echamos la mano al Señor es peor y metemos la pata. Entonces es algo que también me acuerdo que me ayudaba mucho, no sé si alguien me lo dijo o lo habrá escuchado, es la situación en la que estás ahora es la situación que quiere el Señor para ti. Entonces si estás soltera, es lo mejor que el Señor tiene para ti. No hay nada mejor en ese momento
que estar soltera. Si estás casada, pues es lo mejor que el Señor tiene para ti y no estés deseando estar soltera. Y hay otra cosa de la que yo tampoco me arrepiento, es que yo creo que viví mi soltería y la disfruté un montón. Qué bueno La viví, que digas eso. hice lo que quise en el sentido de, pues oye, tuve oportunidades de viajar, pues no sé, cuando vivía en México, pues los fines de semana ir a ver a mi hermana, disfrutar a mis sobrinos, a una de mis hermanas. Y pues también el Señor me bendijo con amigos creyentes ya casados con los que me sentía cómoda, ¿sabes? Como que no, el que estuvieran casados no era un impedimento para hacer cosas. También el Señor tuvo que cambiar esa actitud en mí, o no sé si esa actitud o esa... Sí, igual la forma de pensar, de decir, bueno, no, yo qué sé, no pueden ellos, oye, llamarles y decirles, vamos al cine, pero poder ir a casa de ellos y ver una película tranquilamente con ellos, ¿sabes? Cosas así, como el adaptarse y el decir, esto no puedo, pero puedo hacer esto. Y que también tenía amigas, las que te contaba del campamento, que de vez en cuando, pues, aunque vivíamos en otras ciudades, nos juntábamos, que también estaban solteras. Entonces, al final, ¿mereció la pena? Espera. Y un montón. Qué bueno. No solo, o sea, mereció la pena por eso, pero por mí y por lo que escucho de otras personas, no viene con esa mochila. Entra al matrimonio con otras mochilas y con otras cosas, pero con esa no. Y yo al Señor se lo agradezco. ¿Qué pasó hasta, no? En la universidad, ¿cómo fue? Pues bueno, yo empecé a estudiar diseño gráfico y solo hice un año, porque terminando el año, un misionero que estaba en ese entonces en las iglesias de ahí, pues él como que tenía carga de apoyar a personas de ahí a ir un año a un instituto bíblico en Estados Unidos a formarse y luego volver. Y pues bueno, se presentó la oportunidad, me lo ofrecieron y me fui. El Señor proveyó para que me fuera. Me fui yo con otros, pues no sé, éramos tres, no éramos tres, creo que éramos 7 que nos fuimos a estudiar un año. A una universidad bíblica por un año. Y estando ahí, a mitad de curso, pues yo tuve como ganas de quedarme, también yo creo que fue, obviamente no creo, fue del Señor, una carga de querer servir como misionera, sin saber realmente pues cómo iba a ser, porque lo que estaba pagado era ese año. Estando ahí podíamos trabajar y todo, y al final, por resumir, estuve ahí los 4 años, que fue un tiempo muy bueno, de mucha bendición, de mucho crecimiento, y el Señor proveyó para pagar toda la universidad. Por becas, como dijo, podíamos trabajar. Me quedaba trabajando ahí pues prácticamente casi todo el verano, que eran 2-3 meses. Y terminé ahí mis estudios. Ya diseño gráfico se quedó allá. Ya no lo terminé. Entonces, sí, el Señor proveyó de maneras increíbles. Yo digo que el Señor me pagó la universidad. Me estaba riendo porque me contaste que pues, en ese momento, ¿no? Cuando fuiste a España, tuviste una mala experiencia y pensabas que no volverías. Estuve aquí, creo que al final fue 1 mes y medio, sí. Estuve un mes en Londres. Bueno, al final fueron 2 meses. Y luego estuve aquí en España 2 meses en otra ciudad, que la experiencia no fue buena. Y yo le dije, Señor, tú mándame a donde quieras, pero España no. Yo a donde tú quieras. Y ahí aprendí que ese tipo de cosas no se le dicen al Señor, porque pues se tiene un sentido del humor. El Señor tiene sentido del humor. Y ya después de varios años, había unos amigos que estaban aquí como misioneros y me dijeron, oye, ¿por qué no vienes a ver? A pasar un tiempo de descanso. Yo
En México estuve enseñando inglés y estaba en un tiempo en que estaba muy cansado, yo sé, un poco un tanto quemada también por cosas que estaban pasando, y me dijeron mis amigos, vente, puedes estar aquí en Europa 3 meses, tómatelo como un sabático. Y dije, bueno, pues qué puede ser, qué puede pasar, ¿sabes? Como, bueno, es un sabático, son 3 meses, yo voy y vuelvo, porque yo a España no vuelvo. Y estando aquí, al mes, fueron a un retiro, creo que fue en Saló, bueno, se fue en la playa. Y ahí el que estaba dando las charlas, pues me acuerdo que estaba hablando sobre Moisés, cuando ve la zarza ardiente y se quiere acercar y Dios le dice, quítate las sandalias porque estás en Tierra Santa. Y el que estaba dando la charla, no, el que estaba predicando, como que hizo la pregunta, ¿no? De qué es lo que te impide entrar a tu Tierra Santa, por así decirlo. Yo ya no sé si la enseñanza era como muy de acuerdo a la palabra o estaba yo sacando, pero bueno, ahí sentí como decir, uff, antes de eso ya había habido ciertas cosas que me hacían pensar que el Señor quería que estuviera aquí, pero yo como que decía, no. Y ya estando ahí fue como, uy. Y me acuerdo que otra vez hicieron una invitación al frente. Yo suelo ser anti-invitaciones al frente. Y como que decía, bueno, el que quiera comprometerse, el que quiera decir, Señor, esto para ti, que venga al frente, que se ponga de pie. Y yo me acuerdo de estar en la silla diciendo, no me voy a levantar, no me voy a levantar, no me voy a levantar, no me voy a levantar. Y sentir dentro de mí algo. O sea, que eso era el Señor, era el Espíritu Santo. Sentir algo de, me estoy levantando, o sea, estoy yendo hacia el frente, pero no quiero ir. Tú dijiste, ¿no? Me has contado alguna vez que era como que la silla te quemaba, ¿puede ser? O... Sí, o sea, como que no podía estar sentado, o sea, me levanté, pero yo no me quería levantar. La silla te quemaba, sentías que te quemaba. Como que sentía como que me quemaba, no, había algo dentro que decía, levántate. Y fue levantarme y estar ahí al frente y decir, pues bueno, Señor, aquí estamos. y luego pues me hicieron la invitación a venir aquí, a estar en España. Yo dije, ok, voy a volver a mi iglesia y me van a decir que me espere, que no. Y hablé con los ancianos de mi iglesia y me dijeron, ok. Y entonces ya fue como, pues supongo que ok. Y las cosas se fueron dando. ¿Cómo es ahora, Pam? Yo diría que puedo testificar de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios, de una Pam, diría, más temerosa, desconfiada, en el sentido, no pienso en la universidad de decir, ¿y esto cómo se va a pagar o cómo voy a hacer? O al día de hoy y ver pues que el Señor nunca me ha soltado, nunca me ha dejado sola. Dios permanece fiel siempre, en todo momento. De ver una Pam mucho más cerrada, que se guardaba más las cosas. Yo no estoy diciendo que ahora sea un libro abierto y tú lo puedes testificar, pero que ha habido un cambio muy grande en eso de no guardarme tanto o todo, de irme abriendo. Yo creo que lo más grande es de la fidelidad de Dios, ¿no? Y de la provisión de Dios. Tú sabes todas las pruebas que hemos pasado y que igual cosas que antes me darían más miedo es hora de decir, pues bueno. Eso es lo que está Señor, tú sabes. ¿Qué te iba a decir ahora? Que me venga a la mente, el cambio más fuerte que he visto en ti ha sido, pues, las cosas que entiendo que parte habrá sido Dios y parte igual ha sido mía, pero quiero pensar que muchas han sido de Dios, de hacerlas por fe. A ti al principio de decirte, Pam, yo creo que hay que hacer esto. Y era... Hay que tener fe de que Dios va a contestar, de que Dios va a actuar, de que Dios nos va a guardar. Y al principio sí, verte que lo pasabas mal.
y un cambio tremendo, a tal punto que yo creo que casi diría que se ha cambiado las tornas. Yo a veces lo llevo peor, aunque entienda que incluso me esté hablando a mí y tenga que hacerlo, pero me cuesta, pero tú como que has aprendido a que Dios es fiel, a que Dios está ahí y también como, bueno, pues apoyarme, ¿no? Entonces ahora, si cree que Dios está diciendo esto, y yo te veo muy bien en esa posición de estar tranquila, estar más relajada, y al final también es que al final la vida sigue y no... Y, a ver, he aprendido a soltar. Sí que es verdad que siempre me ha gustado controlar y el Señor ha ido tratando eso contigo, y decir eso, no, Señor, yo te voy a rendir cuentas por una cosa y Miguel te va a rendir cuentas por otras. Entonces, pues, he visto a lo largo de tu vida, de mi vida, que has estado conmigo, que eres fiel, que no me ha faltado nada. Pues ya está, ¿sabes? Como yo suelto y lo que digo, tú sabrás con un sentido respetuoso, ¿no? Como decir, Señor, pues tú sabrás. Ya yo está fuera de mi control y no quiero que me quite el sueño, no quiero que me quite la paz. Pues Señor, tú sabes, yo estoy en tus manos y ya está, yo hago mi parte. Y no se me viene a la mente justo ahora el versículo de, no sé, bueno, en Daniel, cuando dicen los amigos de Daniel antes de que los echen al horno, de que Dios les librará de esa prueba, pero dice que incluso si Dios no los libra de la prueba, y esto ya es versión mía, ¿no? Como pues Dios sigue siendo, bueno, o sea, Dios sigue siendo Dios. Pues es lo mismo, ¿no? Como Dios tiene el control de las cosas y tiene cuidado de mí. ¿Qué sueños, qué anhelos, qué esperas de Dios de aquí hasta que Él te llame? Lo primero que me viene a la mente, porque justo he hablado tu madre de eso que han preguntado en la iglesia, ¿no? De qué sueños tenían o qué anhelos tenían. Y que yo de broma dije, bueno, es broma y en serio, a muy corto plazo, dormir del tirón, porque tenemos ahora un bebé de 9 meses que no duerme, o duerme conmigo. No hay manera de que se quede en su cuna. Pero lo pensaba, ¿no? Como decir, bueno, pues a corto plazo y a manera no seria es esa, dormir. Pero uno es mi sueño, uno de los que tengo es poder ver crecer a nuestros hijos, verlos convertirse en hombres del Señor, que caminen con Dios, que le conozcan, que da igual lo que sean o lo que hagan, pero que... Aquí está el gato aquí. Que ver que sean hombres de bien en el sentido que caminen con Dios, que le conozcan, que tengan gozo del Señor. Y pues para eso, que el Señor nos capacite, tanto a ti como a mí, para guiarlos, ¿no? Sueños, vernos como una familia unida, que disfrutemos del uno del otro, que nuestros hijos tengan confianza en nosotros. Un sueño como familia, el que sea una familia unida. Y no sé, o sea, si el Señor nos quiere enviar a algún sitio, adelante. Sí que es verdad que costaría, en el sentido de que aquí tenemos a tu familia, que es un apoyo enorme, que a mí me gusta que, no sé, ver a nuestros hijos, que puedan ver a los abuelos, y también está ese corazón partido, ¿no? Que ven a tus padres, pues me gustaría también que tuvieran esa relación con mi familia, ¿no? Que está lejos. Entonces, yo no sé qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Si quiere que nos quedemos aquí, pues adelante, y si quiere que nos vayamos a otro lugar, pues también que el Señor me encuentre dispuesta a no aferrarme a esto y decir, si aquí, ¿sabes?, tenemos este apoyo, pues el Señor nos envía a otro lugar, también yo sé que nos dará el apoyo. La relación nuestra de matrimonio, de todo esto, con sus más y con sus menos, pero
con Dios, ¿no? ¿Cómo lo llevas tú? Pues es una pregunta pesada, ¿eh? Lo llevo a ratos bien y a ratos mal con el Señor. Si te fuera sincera, o más bien siendo sincera, me gustaría discutir menos. Pues porque no, es duro. Y es duro porque luego se dicen cosas que duelen. Y se quedan ahí, o a veces es como que vienen a la mente, ¿no? Las cosas que se dicen. Por otro lado, yo no sé qué haríamos si no tuviéramos al Señor. Porque existe el perdón y la restauración. Y eso sé que lo hace el Señor tanto en ti como en mí. Si te vas mañana, Pam, gente que vive pensando que no pasa nada, que no es, si te vas mañana, ¿qué nos dejarías? ¿Qué palabras nos dejarías a mí, a tus hijos, a tus amigos, a la familia, a gente que pueda ver esto? Todos, en general. Yo si me voy mañana yo voy a estar bien. Yo voy a estar con el Señor. Porque le he creído. Porque le he creído, pues, para los que no... para los que no saben o no entienden cuando digo le he creído. ¿Perdón? Para los que no saben o no entienden cuando digo le he creído. Que habrá gente que dirá, pues, he creído en Jesús. He creído que es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Que me salvó a mí de mi pecado, de todas las cosas malas que hice y que haré. Si me muero mañana, ¿sabes? Todo mi pecado el Señor Jesús me lo ha perdonado. Y he creído que al creer en Jesús estaré con Dios. Porque me ha salvado ya de toda esa vida pasada. Y que muchas veces puedes pensar, pues bueno, tú creíste en Jesús con 10 años. Que tantas cosas malas hiciste, pero estaba apartada de Dios. Al entender yo todas esas cosas, estaba tan apartada de Dios como puedes pensar en el peor asesino, por así decirlo, ¿no? Y al haber creído en Jesús, tengo una esperanza el día de mañana. Yo no tengo miedo a la muerte, que es lo que te he dicho, ¿no? Igual sí que tengo miedo a cómo voy a morir. Pero el día de mañana yo estaré con Dios. Ya habrá pasado todas las penurias, todas las dificultades, todo el pecado. Entonces, yo estaré bien. ¿Qué le diría en general al que esté viendo esto? Es busca a Jesús. Es el único que te va a dar la paz, es el único que te va a dar la tranquilidad, es el único que te va a dar una esperanza. Aunque ahora pienses que estás bien, que no necesitas nada más. Muy en el fondo, y digo muy en el fondo porque igual intentas callarlo, muy en el fondo sabes que no todo está bien, sabes que no tienes paz. ¿Qué pasa si, no sé, si tienes tu paz en el bien material? ¿Qué pasa si al día de mañana no lo tienes? O en tu salud, ¿qué pasa si el día de mañana no la tienes? Porque es que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, en general, yo diría, busca a Jesús. ¿A ti te diría? Pues es que ¿qué te puedo decir que no sepas? No dice que vas a buscar el consuelo en el Señor.
Y te diría que sigas adelante con los niños, guiándolos, hablando siempre con ellos. Todas las preguntas que tengan, siempre estar abierto. No estoy, pues estos 6 años han tenido sus pruebas. Hemos tenido momentos muy duros. Frustraciones de ti hacia mí y de mí hacia ti. Pero diría que han sido 6 años muy buenos y que no cambiaría por nada. Lo he dicho antes en la entrevista, yo disfruté mi soltería y me lo he pasado genial. Pero no deseo o no es algo que eche de menos. Disfruto nuestro matrimonio, disfruto estar contigo, conocerte, nuestras aventuras. Y creo que nuestras 2 aventuras mayores son nuestros 2 hijos que tenemos aquí. Y la aventura que se queda un poco a la espera, Oli. Yo creo que ha sido lo mejor también el caminar contigo, con nuestros hijos y conocerte a ti como papá de nuestros hijos y como esposo. Así como hay cosas de nuestra vida y nuestras discusiones que no, por prudencia, por respeto y por privacidad y por todo, no cuento. También hay cosas muy graciosas y que muchas veces te digo, qué pena que esto no lo pueda contar. Porque yo cuando me casé contigo no creí que puedas ser tan tonto en el sentido de tan gracioso y que tuvieras esa personalidad tan graciosa que me hace reír tanto y No tanto. que luego me dices que ¿por qué te ríes? Pues porque me da risa, me hace gracia. Y bueno, creo que también lo hace especial, ¿no? Cosas tuyas que no puedo contar, que son solo nuestras. Y que me las quedo. Y que algo que admiro de ti, entre otras cosas que luego no te digo, ¿no? Es tu pasión por Dios. El verte pasar por pruebas y seguir ahí. Y sigues ahí con el Señor, perseverando y perseverando y perseverando. Y ver ese carácter. Tú dices que hay cosas en mí que has visto cambiadas, pues veo en ti también ese carácter que el Señor va puliendo. Y va puliendo y va puliendo, que no era lo mismo que cuando nos casamos. Y que confío que el Señor seguirá haciendo y quiero verlo. Hace un mes cuando pasó lo de Oli, que estaba yo ahí en la camilla, pues que tú tuviste que estar afuera. No hay papel. Sorry. Que se me cayó la servilleta. Lo que te decía hace un mes, que estaba yo ahí en la camilla, tú esperando afuera, y yo estaba orando y diciendo, bueno, Señor, si pasa algo, si me voy, lo que he dicho, yo me voy contigo. Pero si pasa algo, me voy contigo. Pero mi oración fue también, no, pues, déjame ver crecer a nuestros hijos y dentro de esa oración, pues déjame estar más tiempo contigo. Y seguir viviendo la vida contigo, ¿no? Los 4. Entonces, pues si me voy, genial, estoy con el Señor. Pero me gusta lo que tengo aquí, sin aferrarme, sin decir, ¡ah! ¿Sabes? No me lo quites, porque el Señor... ¿Cuánto me quieres? ¿Qué tengo que hacer? ¿Así? Y a mis hijos les diría, pues eso, que estoy bien, que siento que pasen por eso, porque no es como deberían ser las cosas, pero es lo que ha pasado por el pecado, ¿no? Pero también les diría que busquen a Dios, que es el único que les va a dar toda la paz y la tranquilidad y el gozo.
que, pues lo que he dicho, así como es mi anhelo, seguiré haciendo, ¿no? Que sean hombres de Dios. Pero por Nathan, men. Nathan, bueno, si mañana no estoy, yo creo que serás un niño muy, muy sonriente. Duermes 5 minutos y despiertas feliz. Duermes 1 hora y despiertas feliz. Dicen tu nombre y sonríes. Entonces, lo que conozco de tu personalidad ahora es un, un espíritu chill, muy relajado, me parece muy alegre. Aunque por la noche te enfadas mucho cuando te despiertas, pues me gustaría que siguiera siendo así a pesar de las pruebas o cosas que te puedan venir. Que el Señor guarde ese corazón tan alegre que se ve ahora y que pues que te use también para traer alegría a otras personas, ¿no? ¿Cuánto me quieres, mamá? Y a Caleb, me encanta la relación que tengo contigo. Que, que sé que a veces me canso de tantos porqués, pero también que nunca se apague ese espíritu de preguntar tanto y de saber el porqué y de ser tan, no sé si existe la palabra en español, inquisitivo, no, inquisitive, tan preguntón en el buen sentido de las palabras, de querer saber cómo funcionan las cosas y tan introspectivo también veo cómo va corriendo ahí el ratoncito en tu cabeza, de razonar, de pensar, de cosas tan profundas que me preguntas de Jesús con 4 años, sobre quién es Jesús, cómo es Jesús, dónde está, si Jesús te escucha, incluso cuando estás susurrando, que quieres ver a Jesús. Pues uno de mis anhelos es que sigas con ese corazón así. Eres buen hermano mayor. Que tengas tú con Nathan una relación muy, muy cercana siempre. Te lo he dicho a Nathan, no se lo digo porque pues no se entera, pero que están el uno para el otro, que se tienen que cuidar el uno al otro y se tienen el uno al otro antes que otras amistades o que otras cosas. Y pues me gusta tu risa, me gusta cómo juegas con papá, aunque sois muy brutos a veces. Y me gusta pasar tiempo contigo, te lo digo. Me gusta ser tu mamá, se lo digo a Nathan también. Tu papá y yo estamos felices de verte, agradecidos y agradecidos sobre todo porque vamos a celebrar tu no cumpleaños, o como decíamos, sí, ¿no? Cumplevidas. Es verdad. Pasado mañana celebramos tu cumplevidas. Recordar que pues eres un regalo del Señor. Y eso, si no estoy mañana sería una pena, por una parte, no verte como un hombre adulto, pero quiero que sea así. ¿Cuánto me quieres, mamá? ¿Te lo digo ahora? Lo que está de nuestra moda ahora es hasta la luna y de vuelta, hasta el sol y de vuelta, hasta las estrellas y de vuelta. Y tú me dices lo mismo y lo que te llevo diciéndote varias noches, pues yo siempre uno más. Y me preguntas por qué y te digo por qué. Los padres siempre van a querer más a los hijos que los hijos a los padres. Entonces, lo que tú digas, Caleb, pues yo uno más. ¿Han venido de España?
pues son otro regalo que no esperaba. Dios me puso en una familia muy, muy bonita que me hace sentir como parte de la familia, ¿no? No lo veo como la familia política. Es una familia, me encanta ver cómo quieren todos a los niños. Y hablo más por Caleb, pues porque Nathan es muy pequeñito. Y como Caleb ama a sus abuelos, a sus tías, a sus primos. Y la relación que tiene con cada uno de ellos es especial. Cada una de diferente manera. ¿Amigos de España? Pues otra familia que tampoco esperaba. Amistades que se han mantenido todos estos años. Y hay muchas amistades que ya igual no veo o no quedamos tanto, pero que sé que puedo enviar un mensaje y están ahí, que necesito que ores por esto y oran. O que después de un tiempo quedamos para un café y es como si nada. Digamos que me vine dejando todo, trabajo, familia, amistades, y el Señor aquí me ha bendecido con otra familia, con otras amistades, y sigue manteniendo las amistades de México, ¿no? Pero con esas, pues, por una parte no sé si la palabra es me duele. Así es como una nostalgia, ¿no? De no vivir el día a día con ellos. Y hay amistades que sí, que se han enfriado por no vivir el día a día, pero otras que se han mantenido muy sólidas y que gracias al teléfono, que no todos los avances son malos, ¿no? Gracias al teléfono y a las videollamadas y a todo, se mantienen. Y por último sería tu familia de México. Pues que les amo. Los extraño mucho. Y me gustaría tenerlos pues cercano como quieres todo. Lo quiero todo. Pero bueno, estoy agradecida de haber tenido a mi hermana aquí hace poquito. También que haya venido mi papá y Aurora y mis tías hace 2 años. Y pues que les doy gracias a mi papá por todo, por cómo me ha cuidado, por siempre me he sentido amada, siempre me he sentido especial. Pues por todo lo que me ha dado, porque sé que lo ha hecho con todo el amor y me ha dado todo lo que ha podido como ha podido. Y pues igual, ¿sabes? Con mis hermanas, con Aurora, con mis tías. Creo que soy muy bendecida con mi familia en México y lo único es no tenerlos cerca y no poderlos ver todos los días. Es eso. ¿Recuerdo favorito de nosotros? Se me vino a la mente en nuestra luna de miel cuando fuimos en el jet ski y te ibas un poco asustado. Es bueno, es bueno. ¿Te ha venido ese? Sí. Que era muy temeraria. Bueno, para los españoles, el jet ski, ¿puedes decir lo que es? ¿Moto acuática? No, De agua. de agua. ¿Es en latino o es en inglés? Kiko se dice jet ski también. Vale. ¿Momento favorito como familia? Unos días, no pasa nada, pero... Me gusta cuando hacemos las pizza parties o los viernes de película y pizza. Aunque últimamente no veo mucho la película, pero me gusta. Me gustan esos ratitos. ¿El lugar donde irías conmigo, tú y yo juntos solos? Italia. Italia. ¿Con la familia? A la playa México. En México. Un lugar todo incluido, que no tenga yo que hacer nada. Pues, bueno, y por último, ¿un chiste? Ese Batman afuera de la Baticueva. Va a timbrar. Vale. Muchas gracias, Pam,
Pues la primera, en esto. La última no, porque igual si Dios quiere y si esto no sé si se graba o no, lo sabemos, pues ello es siguiente, entonces, ahí ya no lo sé, si habrá más o no. Muchas gracias por haberlo hecho. Últimas palabras de despedida. Entonces, no sé por qué te estoy contando esto. No sé cuándo vas a editar. Me lo va a pasar llorando. Sigue, que hace calor. Te digo que te quiero. Te paso la factura. Vale. Ahí te quedas con los niños todo el día, un día. Por si no hay mañana. Mira, no. Hasta luego.